Aprende Mate Fácil. Mi nombre es Vanessa Rebolledo y hoy vamos a ver el cuarto video del contenido Productos Notables. En las descripciones te voy a dejar los links para que accedas a los contenidos previos que debes manejar para comprender de mejor manera este contenido. Recordemos brevemente que los productos notables son transformaciones algebraicas que tienen una estructura definida y que pueden utilizarse para obtener el producto entre dos expresiones algebraicas sin la necesidad de realizar el procedimiento tradicional. Esto reduce el tiempo de resolución. Ok, el cuarto video corresponde al producto notable cubo de binomio. Y el cubo de binomio se reconoce porque son tres binomios que se multiplican, pero que tienen la particularidad de que son el mismo binomio repetido tres veces. Ya tienen el mismo primer término, el mismo segundo término y tienen la misma operatoria en medio de los dos. ¿Ya? De los dos términos. Y esto se expresa como a más b al cubo, utilizando, claro, por cierto, el concepto de potencia, ¿no es cierto? Bien, tradicionalmente para resolver esto multiplicarías término a término estos dos binomios y el resultado obtenido de ellos dos lo multiplicarías por cada uno de los términos del tercer binomio. Pero esto obviamente te demora mucho tiempo, pues tienes que hacer reducción de términos semejantes y obviamente llegas a la misma solución que si lo utilizas por el método de los productos notables, pero el producto notable te permite llegar de una forma mucho más rápida. Veamos entonces cómo debe ser la estructura del cubo de binomio. Aquí está. Bien, cuando tienes un cubo de binomio de esta manera expresado, dice que lo que debes hacer para resolver directamente es escribir el primer término al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. Bien, considerarás que a lo mejor esta expresión es muy larga de memorizar, pero si te fijas hay ciertas regularidades que te van a permitir memorizarla de alguna forma. Por ejemplo, que las dos expresiones del centro tienen un 3 multiplicando. Y si observas el primer término y el segundo término en cada una de estas dos expresiones, te vas a dar cuenta de que en la primera expresión tenemos que el primer término está al cuadrado y el segundo no. En cambio, en el otro lado es al revés. El primer término no está al cuadrado y el segundo sí. Y también que en los extremos, por cierto, siempre debe estar el primer término al cubo y el segundo término al cubo. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que veas cómo se aplica entonces esta fórmula del cubo de binomio. Bien, aquí tenemos x más 5. El primer término es x, el segundo término es 5. Elevado al cubo, que te dice, siguiendo la expresión, el primer término al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, que en este caso es 5, ¿no es cierto?, más 3 veces el primer término, que es x, por el segundo término al cuadrado, que es 5, más el segundo término al cubo. Ahí ten cuidado porque hay algunos términos que están al cuadrado y otros al cubo, ¿ya? Así que observa bien la expresión. Bien, ¿cómo se resuelve aquí? Insisto que el paso siguiente te lo puedes saltar una vez que tengas ya cierta habilidad para resolver. Pero que esto queda x cubo tal cual, pero aquí lo que debes hacer es multiplicar los términos, como aquí hay 3 números que se están multiplicando, ¿no es cierto? Podemos cambiar el orden para poder multiplicar los números. 3 por 5, 15. Y el x cuadrado se transcribe lo mismo en la expresión siguiente. Pero aquí hice primero resolver esta potencia, 25, ¿no es cierto? Y luego obviamente vuelves a hacer lo mismo que se hizo acá, que es multiplicar los números, 3 por 25, ¿ya? Y bueno, y aquí 5 al cubo, y ahí ten mucho cuidado, no vayas a multiplicar 5 por 3, porque se tienden a confundir el concepto de multiplicación con el de potencia por el hecho de que están muy ligados entre ellos. Pero esto significa que el 5 se multiplica 3 veces, así que 125. Y bueno, finalmente te queda la expresión limpiecita, ¿no es cierto?, sin tener que reducir términos semejantes.
Y te queda x al cubo más 15x cuadrado, ¿no es cierto? Que estos términos se han transcrito. Esto, la multiplicación de 3 por 25, queda 75, la x se transcribe, y más 125. Insisto que este paso te lo puedes saltar. Es solamente para explicarte de dónde salen los desarrollos, ¿no es cierto? Bien, veamos otro ejemplo un poquitito más complejo o con un grado más de dificultad. Bien, aquí tenemos un cubo de binomio que tiene el primer término con dos números, uno conocido y uno desconocido, ¿cierto? El 3m. Bien, te recuerdo como en los videos anteriores que aquí te dice el primer término al cubo y como es el término completo el que está al cubo, se debe escribir entre paréntesis, puesto que ese cubo está afectando tanto al 3 como a la m, ¿ya? Luego, 3 veces el primer término al cuadrado, nuevamente entre paréntesis, porque ese cuadrado está afectando al 3 y a la m. Por el segundo término, más 3 veces, ¿no es cierto?, el primer término, ahora sí en cuadrado, ahora sí solamente entre paréntesis, por el segundo término al cuadrado, que es 4, más el segundo término al cubo. Ahí está toda la expresión. ¿Cómo se desarrolla esto entonces? Para que vayas mirando. Bien, en cada uno de esos términos va al cubo, ¿no es cierto? Aquí cada uno de esos términos va al cuadrado. Y acá, ¿qué más tenemos? Aquí se resolvió 4 al cuadrado, da 16. Obviamente que 3 por m significa eso que está ahí. Más 64, que es el resultado de esta potencia, y vuelvo a insistir que no es 4 por 3, sino el 4 multiplicado 3 veces, ¿ya? Bien, y aquí esto ya se resuelve. El 3 elevado a 3 da 27m cubo. Acá corresponde, bueno, si resuelves la potencia, aquí te da 9 porque es 3 por 3 y 3 por 9, 27 y 27 por 4 te va a dar 108. El m cuadrado se transcribe. Acá 3 por 3, 9 y 9 por 16, 144. Y el 64 que se transcribe. Bueno, normalmente cuando tú trabajas esto vas teniendo un término al cubo, un término al cuadrado, un término a la primera, ¿no es cierto?, que se dice a la primera potencia, y el 64 que digamos se llama término libre, ¿ya? Así esa es la estructura una estructura a la que debieras llegar generalmente. Bien, y para que no te quedes con las ganas, aquí te dejo dos ejercicios para que tú los resuelvas. Cuéntame en los comentarios a qué solución llegaste. Bien, es natural pensar en el cubo de binomio que si corresponde a tres binomios que se están multiplicando, que están enlazados por una suma, es natural pensar si es que existe un cubo de binomio en donde haya tres binomios con una resta que los enlace, ¿no es cierto? Y la verdad es que sí, hay un cubo de binomio en el caso de la resta también. Ya tres binomios que se estén multiplicando en resta. Se escribe a menos b al cubo. Bien, ¿y cuál es la fórmula que te permite resolver en ese caso? Aquí te la muestro. Entonces, cuando tenemos un cubo de binomio que está en resta, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues, si tú te fijas, entre la expresión con suma y la con resta no hay muchas diferencias. Es la misma expresión. Lo único que cambia es el primer signo y el último signo, ¿ya? Y el del centro siempre más. Lo demás es todo igual, ¿ya? Entonces uno se lo aprende de la siguiente manera. El primer término al cubo más menos, dependiendo del signo que tenga el cubo de binomio. Si es menos, se escribe menos. Si es más, se escribe más. A eso se refiere con más menos, ¿ya? El primer término al cubo más menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo más y siempre más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, más menos, dependiendo del signo que tenga el cubo de binomio, el segundo término al cubo. Bien, veamos un ejemplo en donde se aplica el cubo de binomio pero con resta. Tenemos aquí entonces n-4 al cubo.
el primer término al cubo, vamos siguiendo la fórmula que está aquí arriba, menos 3 veces el primer término que es n al cuadrado por el segundo término que es 4, más 3 veces el primer término que es n por el segundo término al cuadrado y menos 4, el segundo término que es 4 al cubo. Nuevamente recuerda que hay algunos términos que están al cuadrado y otros que están al cubo dentro de la expresión para que no te vayas a confundir cuando transcribes o cuando reemplazas en la fórmula. Ya, entonces esto ¿cómo quedaría? Directamente quedaría el n cubo, el 3 por 4 se multiplica, da 12, el n cuadrado se transcribe, el 3 por 4 al cuadrado se resuelve, obviamente primero la potencia aquí, 4 por 4 da 16, ¿no es cierto? Y 16 por 3 da 48, se transcribe la n. Y por último, el 4 al cubo que es 64, y vuelvo a insistir, no es 4 por 3, sino 4 veces sino 3 veces el 4. Y eso da 64. Otro ejemplo con un gradito más de dificultad, entonces tenemos el cubo de binomio aquí, 4e menos 1. ¿Ya? Y es lo mismo, si vuelvo a recalcar, simplemente que te escribo un ejemplo con esto para que veas que aquí va entre paréntesis y que ese cubo está afectando a los dos términos y que ese cuadrado está afectando a los dos términos, ¿ya? Y que cuando hay un número pegadito con una letra significa que entre ellos dos hay una multiplicación. Así que debe seguir la misma estructura de arriba y bueno, acá yo hice el paso largo, digamos, resolviendo por individual cada uno. Aquí el 4 queda al cubo, la e queda al cubo. El 4 está al cuadrado y la e también está al cuadrado porque ambos están afectados, ya por 1. Y acá este 4e se descompone en 4 por e, por 1. Porque recordarás que 1 al cuadrado es 1. Y esto lo puse con 1 para recordarte de que cualquier potencia, o sea, de base 1, da lo mismo el exponente, siempre va a dar 1. Porque algunos, como les digo, hacen de multiplicar 1 por 2 y escriben 2 aquí. Y eso está mal, ¿ya? Está mal. Es el 1 que se multiplica 2 veces y 1 por 1 da 1. Y 1 por 1 por 1 da 1. Y 1 por 1 por 1 por 1 da 1. Quizás te parecerá tonto lo que te estoy diciendo, pero la verdad es que el error es justamente ese en el que caen muchos alumnos, ¿ya? En que multiplican la base con el exponente para obtener la potencia y no está bien. Así que pon mucha atención cuando estés resolviendo, ¿ya? Y finalmente lo que tengo aquí es el desarrollo de todo esto que está aquí arriba. Esto 4 elevado a 3 da 64, e al cubo, menos 48 que resulta de multiplicar 4 al cuadrado, que eso es 16, 16 por 3 y por 1, da 48, e cuadrado. Y acá 3 por 4, 12 y por 1 sigue siendo 12 y la e que se transcribe y el 1 de acá también. Bien, y esa es la forma correcta de resolver un cubo de binomio cuando es en resta. Bien, y para que no te quedes con las ganas, aquí te dejo 2 ejercicios para que tú practiques el cubo de binomio con resta. Cuéntame en los comentarios a qué solución llegaste. Finalmente, aquí está entonces el resumen de los productos notables que hemos visto a lo largo de estos 4 videos. Aprovecho la oportunidad para saludar al profesor Belarmino, quien me pidió de forma muy especial que hiciera este trabajo para sus alumnos. Espero lo disfruten y que les sirva de mucho. Si te gustó mi video, suscríbete a mi canal. Si ya estás suscrito, ponle dedito para arriba si es que te gustó el contenido que vimos en esta oportunidad. Presiona la campanita para que te notifique cada vez que suba un video nuevo. Y por supuesto, compárteme en tus redes sociales con tus amigos. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!